Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy su amigo Reinhardt y estoy muy contento por todos los comentarios que nos dejaron en los videos de primera y segunda revolución industrial. Muchos de ustedes nos preguntaron qué avances hubo en México durante esa época y qué efectos tuvo la revolución tecnológica en la región. Así que ahí les va un poco de historia. Para inicios del siglo XIX, México apenas había consumado su independencia y prácticamente durante todo el siglo el desorden político no permitió grandes avances tecnológicos. Fue hasta el 13 de noviembre de 1850 que este sujeto, llamado Juan de la Granja, hizo una exhibición del primer telégrafo en Palacio Nacional. La demostración conectaba una pequeña línea hasta este lugar, el antiguo Colegio de Minería. Un año más tarde, Juan de la Granja obtuvo la concesión para conectar la Ciudad de México con el pueblo de Nopalucan, en Puebla, y después hasta Veracruz. En 1853 se creó la línea del interior, que conectaba a Guadalajara y la ciudad de León. Por primera vez, México contaba con una red de telecomunicaciones. El proyecto telegráfico creció rápidamente, casi sin empleados. En poco tiempo llegó a las ciudades de Toluca y Morelia, y en 1856 gran parte de la atención de la red se daba en la primera oficina de telégrafos que se ubicaba en la esquina de las antiguas calles de Damas y San Felipe Neri, lo que son hoy las calles de República del Salvador y Bolívar. Desde entonces, el telégrafo acompañaría a México en más de un momento importante de su historia. Por ejemplo, la batalla del 5 de mayo se comunicó prácticamente en tiempo real, con Zaragoza desde Puebla y Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. En este momento, que son las 9:30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor. El combate ya va a comenzar. ¡Que la suerte nos acompañe! Imagínense la tensión del momento. La batalla estaba ocurriendo en Puebla y en México solo llegaba un mensaje algo vago cada 2 o 3 horas. Son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. ¡Qué angustia! ¿Qué irá a pasar? Cállate, lerdo. Estoy visualizando toda la batalla con mi imaginación. Esto se va a poner muy bueno. Y así durante todo el día hasta recibir el inesperado resultado de la batalla. Aunque al final el ejército de Juárez perdió la guerra y se estableció el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y hay que decirlo, para 1865 el emperador inició leyes para la regulación del telégrafo y un proyecto de lo más ambicioso para conectar a México con Europa. Aunque con la guerra y su muerte el resultado fue la destrucción de prácticamente toda la línea y le tocaría al gobierno de Juárez reconstruirla. Para 1873 se hizo el primer contacto telegráfico con Estados Unidos y para el inicio del Porfiriato en 1876 siguió expandiéndose a Chihuahua y a lugares cada vez más remotos junto con el ferrocarril. Para 1911 el Porfiriato terminaba con una red que conectaba a México de norte a sur y de costa a costa, además de una conexión directa con Estados Unidos y Canadá, que facilitó la llegada de conocimientos, acuerdos y capital extranjero de forma muy rápida. Dirán lo que quieran, pero construí comunicaciones de primera. El Porfiriato fue la era dorada del telégrafo y para 1911 había más de 40,000 kilómetros de líneas y más de 500 oficinas en todo el país. Además se fundó este edificio, el Palacio de las Comunicaciones, donde se administraba el telégrafo, el correo, caminos, puentes, faros y toda clase de obras de la época. Pero es en este momento cuando estalló la revolución y una vez más el telégrafo sería determinante en el resultado de las confrontaciones. Durante la revolución, ser telegrafista podía ser una actividad de alto riesgo, pues era común que los generales tuvieran a la mano a alguien capaz de enviar y recibir mensajes. Por eso mismo, eran blancos preciados para las filas enemigas. Esto, además por la capacidad de usar el telégrafo portátil, un aparato con el que se podía usar la línea con tan solo colgarse a los cables y así interceptar o enviar falsos mensajes a las filas enemigas. ¡Tierras, tierras, tierras, tierras! ¿Estás seguro que van a entender ese mensaje del otro lado? ¡Tierras, tierras, tierras, tierras! Está bien, está bien. Tierras, 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 tierras. Solo imagínenlo, tener uno de estos aparatos era como tener un teléfono celular en plena Revolución Mexicana, además con la capacidad de hackear los mensajes y las líneas enemigas. Estos personajes en realidad no están muy bien documentados, pero seguro que su actividad fue de lo más importante durante la Revolución.
Por este y por otros motivos, las líneas telegráficas fueron destruidas durante todo el conflicto, y no fue sino hasta 1917 cuando Venustiano Carranza tomó el control de las líneas telegráficas mediante la Constitución. En ese mismo año, el emperador Guillermo II de Alemania donó a México la primera estación de alta potencia a Radio Chapultepec, para tener comunicaciones inalámbricas directas entre ambos países. Como sabe, México nos encanta. Hay gente linda, recursos y además son vecinos de esos despreciables americanos a quienes queremos invadir. ¿Que usted quiere hacer qué? Nada, disfrute de la estación y espere contacto. Pronto. Sí. Bueno, me tengo que ir. La Primera Guerra Mundial no se va a ganar sola. Desde ese año, la telegrafía creció aún más y pasó de ser un servicio del gobierno y de los ricos a un servicio al que casi cualquiera podía acceder en México. El uso cotidiano se mantuvo a pesar de los avances en el resto del mundo, y es hasta 1929 que el teléfono comienza a utilizarse regularmente en México, terminando así con la era del telégrafo. La historia de los medios de comunicación nos deja ver el poder de la tecnología en las naciones y las personas. Además, con el telégrafo es algo peculiar, pues fue la primera vez que se pudo comunicar una persona con otra de manera casi instantánea sin importar la distancia. Por ejemplo, en sus familias, ¿alguna vez su abuelo o bisabuelo transmitió alguna noticia vía telégrafo? Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse a este canal y no olviden darle clic en la campanita que está ahí junto para recibir notificaciones de Bully Magnets y no perder ningún contacto con la historia. Yo soy su amigo Reinhardt, denle like a este video si aprendieron algo nuevo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Tenemos más videos de historia de México y de todo el mundo para ti. Quédate hasta el final porque en las recomendaciones verás algo que seguro te encantará. Continúa viendo Bully Magnets y mantente al pendiente, pues cada semana, los lunes normalmente es cuando subimos video. Suscríbete y nos vemos pronto.